llamando a su compañero. ¿Me pueden decir por dónde van con el ingeniero? Por la resistencia, Resistencia Comenzamos el de tema conducción. de el movimiento en un medio resistente. Ah, ya. Todavía entonces vamos bien, porque esta clase vamos a hacer vibraciones mecánicas, que es el último tema, que hasta donde entraría su primer parcial, porque recién han ingresado a medio resistivo o ya han empezado la anterior clase. hoy día empezamos. Ya, entonces con ese tema se va a extender esta y la próxima. Y en caso de que sea muy lento, posiblemente los tenga hasta el martes con ese tema. De ahí, porque no han visto todavía conservación del momento angular, ¿no? ¿O ya lo han visto? Ya terminamos lo de dinámica de una partícula. Sí, sí, ya vimos conservación angular. Ah, entonces termina eso el lunes. Posiblemente la próxima semana estén llevando vibraciones a lo mucho de esta semana, la siguiente la termina y les va a dar una semana para su examen. Entonces, como hoy día vamos a avanzar vibraciones, que es el último tema, tendríamos como este sábado, este martes que viene y el próximo. Ahora yo les pregunto, ¿quieren dar la clase de repaso este martes que viene o mejor la clase antes del examen? El martes. ¿El martes? Sí, Es sí, el para que yo martes. vaya preparando el material. Ya, ok, el martes. Más que todo, si hasta esa fecha no me dice nada el ingeniero, yo le voy a avisar, significa que su examen va a ser teórico. Entonces no se preocupe mucho por la parte práctica. Y en caso de que sea teórico, igual les voy a dar su clase de repaso, pero si tienen, como les voy dictando las preguntas de examen siempre cada vez que terminamos un tema, si tienen dudas respecto a una de esas preguntas que no saben de dónde responder o de dónde viene, me lo escriben en el chat del grupo con tiempo, no un día antes de la clase de repaso para que yo vaya preparando el material. ¿Ya? Auxiliar, disculpe, yo vi en su, ¿cómo se dice? En su, donde dice pues, cómo califica él, ¿no? Y dice examen teórico y práctico, dice, ¿cómo eso no va a haber examen práctico? Es que es complicado porque el anterior semestre no tomó examen práctico y el examen práctico es respecto a, a los ejercicios que nosotros avanzamos en la auxiliatura. Por ejemplo, él me dice, ya, ¿qué avanzaste con los alumnos? Yo le mando los ejercicios que hemos hecho. No les mando ejercicios que no avanzamos para que no entre cosas prácticas que no han visto. Entonces, de ahí ya él saca las preguntas. Pero si no me dice nada, significa, porque el anterior semestre, algunos sí la están repitiendo, les tomó solamente teórica, no tomó parte práctica. Y el teórico ya valió como el 20% de práctica más el teórico, ¿entendés? Creo que expusieron, ¿no? Y eso de exponer creo que depende de él tampoco, digamos, nosotros, si le decimos, o sea, no, depende de él, pues, ¿no? Sí, depende de él. El anterior semestre creo para su segundo parcial o final, si no me equivoco, expusieron. Pero Yo estoy en ¿Y este semestre será que se expone? la verdad no creo, te cuento porque está muy enfocado en dar presencial. Sí o sí lo quiere a toda costa presencial pero si el PI no se abre hasta después de las 6 de la tarde, yo creo que se va a ver obligado a darlo virtual. Pero es más que todo disposición. Eso sí, él respeta el horario. Y a menos que esté demasiado atrasado, va a mantener su horario para el examen. O posiblemente busque los módulos. Eso es algo inseguro, como le digo, porque él quiere darlo presencial, sí o sí. Auxi, gracias. Ya, entonces yo creo que ya nadie más se va a unir. Vamos a empezar con el ejercicio. Ya. Oh.
Vamos a avanzar la sexta clase, vibraciones mecánicas. Como dijeron que todavía están por medio resistivo, entonces vamos a avanzar un poco de la introducción de la parte teórica de lo que es una vibración, para que tengamos una idea cuando empecemos a resolver los ejercicios. Bueno, la vibración mecánica, ustedes saben que es un movimiento de una partícula del cuerpo que oscila alrededor de una posición de equilibrio. Esto es siempre importante. Entonces, la vibración mecánica se va a producir siempre y cuando el sistema se desplace de una posición de equilibrio estable. ¿Qué quiere decir ese equilibrio? Que no van a actuar fuerzas externas sobre él o que se va a mantener en una condición de movimiento constante respecto a otro. El sistema va a tender siempre a retomar a su posición inicial bajo la acción de fuerzas restauradoras. ¿Cuáles son las fuerzas restauradoras? Bueno, voy a cambiar de color. Pueden ser las fuerzas elásticas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el cuerpo que está oscilando está sometido a un elástico y por acción del coeficiente de elasticidad o rigidez del mismo elástico, este va a tender a restaurar la partícula o el cuerpo a su posición inicial estable. O las fuerzas gravitacionales, como el caso de un péndulo, ¿no? Cuando el péndulo se está en movimiento, van a disculpar a qué lado están arreglándolo. Cuando el péndulo esté oscilando de un lado a otro, va a llegar a una posición en la que va a volver a su posición estable, producto de las fuerzas de gravedad que van a hacer que el peso en dirección abajo que va a contrarrestar. Ojo que en esta parte de la deducción que les estoy explicando no estamos tomando en cuenta la fricción al aire. Imaginen que estamos en un ambiente donde no actúan otra fuerza externa más que la que está unida al cuerpo o la partícula. Entonces, cuando el movimiento se mantiene, va a decir únicamente por las fuerzas restauradoras, que ya les dije, pueden ser las fuerzas elásticas, como una masa unida a un resorte, o las fuerzas gravitacionales, se dice que es una vibración libre. En la fórmula de vibraciones vamos a ayudar con la frecuencia natural del sistema, W sub n. Cuando se aplica una fuerza periódica al sistema, o sea, externa, cuando nosotros estamos ya aplicando, ya no es una fuerza a través del medio, sino es a través de lo que nosotros le estamos dando a la partícula, va a ser una vibración forzada, que va a venir siempre representada como W sub D. Entonces, cuando es posible ignorar los efectos de la fricción, tomando en cuenta ya las fuerzas externas que van a actuar sobre él, porque vibraciones mecánicas es un tema que está dentro de lo que es dinámica, y dinámica es cuando ya hacemos el estudio del movimiento, tomando en cuenta las fuerzas que actúan sobre él, se van a afirmar que son vibraciones no amortiguadas. Esto es un caso teórico, porque en la situación real, nosotros siempre vamos a tener vibraciones que en realidad van a ser amortiguadas hacia cierto grado. ¿Efecto por qué? Por la gravedad o la fricción del medio en el que estén. A menos que ustedes causen una oscilación, una vibración en un ambiente perfecto, donde no actúen fuerzas externas sobre él, este va a mantenerse en un movimiento de oscilación durante un tiempo indefinido, o sea, infinito de tiempo. Pero eso es una situación teórica. Entonces, el primer caso que ustedes van a ver son 3 tipos de vibraciones que el ingeniero les va a mostrar, que la primera son vibraciones forzadas, las vibraciones amortiguadas y la unión de ambas, vibraciones forzadas amortiguadas. Y ya que estoy tocando este tema, les voy a decir de este tema la única pregunta segura, más que todas las que les he dicho que puede entrar si ya está viniendo este tema para su primer parcial, es que hagan la deducción tanto de la posición, velocidad y aceleración de una vibración amortiguada forzada. Anótenlo para que lo practiquen. Este es lo único, o sea, pregunta segura que sí entra. Porque en sí la vibración forzada amortiguada va a venir acompañada de lo que es la deducción forzada y obviamente la vibración amortiguada. Todas estas deducciones en una sola. Y ahorita les voy a explicar en qué se diferencia. Vamos a aceptar ese compañero ratito. Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? ¿Algo? No. Ya. Entonces, la fórmula primero que todo, estas son las fórmulas
para vibraciones forzadas, vamos a tener la la fórmula de la velocidad del medio natural o la frecuencia libre, que va a ser la raíz cuadrada de la constante del resorte, K es la constante, sobre la masa. Su posición, o sea, X, va a ser igual a la amplitud máxima de la oscilación por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más phi, que va a ser el ángulo de desplace o desviación con respecto al movimiento de oscilación. La velocidad, saben que es la derivada de la posición, entonces simplemente vamos a derivar la ecuación de la posición con respecto al tiempo. Y la aceleración, la doble derivada de la posición, ¿no? O la de primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es la ecuación, la fórmula para lo que es amplitud máxima, que va a ser P sub m, que va a ser la fuerza externa o la fuerza que actúa sobre el punto de la partícula de la masa, sobre la constante, sobre 1 menos la frecuencia forzada sobre la frecuencia natural del sistema, todo esto elevado al cuadrado. Antes que me salte a este dibujito de aquí, quería explicarles me lo pasé. ¿Cuáles son los 3 conceptos que ustedes tienen que tener claro a la hora de estudiar movimientos oscilatorios o vibraciones? Primero que todo es el periodo, la frecuencia, la amplitud máxima, que en el libro o en el ingeniero también lo pone así, y WD. El periodo va a ser el tiempo requerido para que el sistema realice un ciclo de movimiento completo. La frecuencia, a diferencia del periodo, va a ser el número de ciclos que se realice por unidad de tiempo. La amplitud del desplazamiento no va a ser más que el desplazamiento máximo. El desplazamiento máximo del sistema a partir de su posición de equilibrio, que es cuando está en cero, ¿no? Y pues la frecuencia forzada o la frecuencia excitadora va a ser la frecuencia de excitación que va a hacer que nuestro cuerpo oscile de manera externa. Entonces, la onda puede tener frecuencia baja como frecuencia alta. Frecuencia baja pues va a ser una menor cantidad de periodos por unidad de tiempo, y frecuencia alta, mayor cantidad de periodos sobre unidad de tiempo. Ahora sí nos vamos a vibraciones forzadas. Cuando el ingeniero les muestre, este más que todo es el dibujo más didáctico, que para su examen pueden ponerlo, porque lo dibuja, pero lo dibuja un poquito feito, ¿no? Y no se entiende. Vamos a tener supongan que el bloque es nuestra partícula de estudio, que está sujeto por un resorte, que va a ser el que le va a dar el movimiento oscilatorio. Se le aplica una fuerza X, que va a hacer que se desplace hacia abajo, por ende va a elongar el resorte, y por acción del resorte, que va a ir por la tensión hacia arriba del resorte, va a ser igual a la constante de elasticidad del resorte por la constante cuasi estática más el desplazamiento que se le está haciendo, o sea, el alargamiento del resorte. Y la fuerza que va a ir actuando hacia abajo va a ser el efecto del peso, el peso de la partícula, lo cual cuando nosotros estiramos un resorte y sube y baja, no va a llegar hacia la posición donde nosotros lo estiramos, va a irse un poco más abajo, efecto del peso del resorte que está actuando. Entonces, la sumatoria de estas fuerzas que actúan sobre el resorte, en este caso que coinciden con el eje X, que nosotros lo estamos poniendo aquí, que para abajo va a ser positivo y para arriba negativo, esto es diferente, depende del punto de vista donde ustedes los estudien, pueden cambiar su sistema de referencia, no es absoluto, ya les expliqué. Va a ser igual a la resultante de la masa por la aceleración, segunda ley de Newton, que va a ser igual a la masa por la doble derivada de la distancia. Entonces aquí ven que solamente en las vibraciones forzadas van a verse afectadas las tensiones aplicadas por el resorte para contrarrestar el movimiento hacia abajo que causa el peso.
Vamos a hacer entonces el primer ejercicio de la vibración forzada. Así que alisten su calculadora. Dice, un collarín de 9 libras puede deslizarse sobre una barra horizontal sin fricción y se conecta a un resorte de constante igual 2,5 libras por pulgada. Sobre él actúa una fuerza periódica de magnitud. Estas dos fórmulas no se confunden, es simplemente una relación que le está dando el ejercicio para que lo trabajen. P va a ser igual a la fuerza externa que se actúa sobre el seno de la velocidad angular forzada que se le brinda por el tiempo, donde PM va a ser igual a 3 libras. Determine la amplitud del movimiento del collarín si A, la velocidad angular forzada va a ser igual a 5 radianes sobre segundo y BWF es igual a 10 radianes sobre segundo. Entonces empezamos anotando los datos, ¿no? Nos dice que el collarín, voy a poner así, que es de 9 libras. La constante de elasticidad del resorte va a ser de 2,5 libras por pulgada. Fuerza externa que actúa sobre él nos dice que es de 3 libras. Y nos pide hallar X sub M, la amplitud máxima, cuando la velocidad forzada se ve igual a 5 radianes sobre segundo. Y la amplitud máxima cuando la velocidad final sea a 10 radianes sobre segundo. Valeria, ¿qué te referís cuando decís velocidad forzada? Cuando me refiero a velocidad forzada, o sea, es la misma que se representa como vibración forzada, cuando sobre la fuerza a la que yo le estoy aplicando en el cuerpo, periódica al sistema, cuando yo le aplico una fuerza periódica al sistema, ¿entendés? No es una fuerza natural, sino que yo ya le estoy imponiendo ese movimiento. No es algo que suceda de manera natural por el medio. Es algo que yo ya estoy determinando. Y vibración libre ya es algo que sucede de manera natural. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿O te chica? Sí. Ya. Entonces significa que yo este cuerpo yo le estoy dándole ya una fuerza, estoy poniéndole 5 radianes. Quiero saber la amplitud máxima que va a tener este resorte cuando yo le impongo una fuerza de 5 radianes sobre segundo, una velocidad angular de 5 radianes sobre segundo. Y quiero también saber la amplitud máxima, pero esta vez cuando yo le pongo una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo. Entonces, vamos a cambiar el color. Lo vamos a hacer en este lado. La fórmula, porque ya les mostré la fórmula para vibración forzada, nos dice que para la amplitud máxima, esto va a ser igual a PM, o sea, la fuerza aplicada sobre el resorte, la constante del resorte, 1 menos todo esto elevado al cuadrado. Y también sabemos que la fórmula de la velocidad natural del medio va a ser igual a la raíz de K sobre M. Entonces, directamente, algo que quiero hacer hincapié en esta parte del ejercicio, porque es medio tramposo, la verdad, en parte de vibraciones, si el ejercicio no les especifica que este dato es masa, tómenlo como peso. A menos que el ejercicio, por ejemplo, en este de aquí, les diga un bloque de masa es 15 kilogramos y solamente le quede directamente 9 libras, no lo tomen como una masa, significa que se lo está dando como peso. Eso es en el caso de que saquen el ejercicio del RIR. ¿Por qué? Porque el peso, o sea, simplemente le está dando este dato de acá. El peso aquí es igual
Eso va a ser igual a masa por gravedad, ¿no? Y si les está dando esto, algunos a veces se equivocan y reemplazan el dato de peso aquí en la forma de la velocidad angular natural. Y eso les va a salir mal, porque en realidad para poder reemplazar aquí tendrían que despejar de la fórmula de peso masa, que va a ser igual al peso sobre la gravedad. ¿Y cuánto es nuestro dato de peso? Es 9 libras. ¿Cuánto es el dato de la gravedad en sistema? Otra cosa más, identifiquen siempre el sistema de unidades en el que les da el ejercicio. Generalmente yo cuando le doy al ingeniero trato de que les dé en el sistema internacional, que es la unidad en la que estamos todos acostumbrados, pero por ejemplo en mecánica de fluidos a veces le mete el sistema inglés, entonces ahí también utilizan datos de gravedad en el sistema inglés y es importante que ustedes sepan el dato de la gravedad tanto en el sistema que nosotros utilizamos, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, o en este caso que la gravedad va a ser de 32,2 pies sobre segundo cuadrado. ¿Esto cuánto sale? $0,279. 0,279. No puedo ver en mí el nombre de la persona, así que ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Andrade, claro. Auxiliar, pero ahí estamos trabajando con libras y pies. Sí, Ya. la unidad va a quedar libra sobre pie segundo cuadrado, ¿no es? Ya, sí, sí. Sí, me No, confundí. no había puesto, no, estaba anotando el nombre de tu compañero y no lo terminé. Andrade, claro, me dijiste, ¿no? Sí, auxilio. Ya. Ya, 0,279 libras por... Esperen. No va a quedar aquí pies arriba, pies abajo. Sí, sería por segundo cuadrado. Sí, segundo cuadrado, me confundí. Ya, y vamos a ver por qué esto se va a eliminar más adelante. Ahora ya tenemos el dato de la masa, tenemos el dato de la constante de elasticidad, que nos lo da también el ejercicio. Podemos reemplazar ya directamente aquí nuestra ecuación, ¿no?, de la velocidad angular natural del sistema, donde... ¿cuánto era? 2,5. Vamos a hacerlo con unidades. 2,5, si no me equivoco, libras sobre pulgadas. Todo esto dividido entre 0,29, 79 libras segundo cuadrado. Perfecto. Aquí hay una inconsistencia y quisiera ver si alguien se da cuenta de cuál es la inconsistencia que hicimos a la hora de reemplazar datos. Que uno está en ¿Alguien se da cuenta? pies y el otro está en pulgadas. Exacto, y eso es muy importante cuando ustedes siempre verifiquen que las unidades estén acorde a lo que están trabajando. Si aquí están trabajando con pulgadas o transforman la masa de pies a pulgadas, o si quieren mantener el sistema de pies, pues transforman el dato de la constante de elasticidad a libras sobre pie. Una de las dos, pero siempre tienen que estar bajo el mismo sistema de unidades. ¿Tu nombre, por favor? Kakiwa Berna Freddy. Kakiwa. Es que los anoto porque para que no me olvide y ahí queda registrado. Kakiwa Freddy. Ya, entonces, ¿cuál quieren transformar a El de abajo. constante? ¿El de abajo? Ya, transformemos al de abajo. ¿Cómo esto va a ser? Esto sabemos que al final un pie, voy a hacerlo más bonito. Un pie es igual a 12 pulgadas. ¿Cuánto me queda esto dividido entre 12? 0,20. 0,20. Entonces esto va a ser 0,20. 0,02325 me sale, pero no sé. Claro. 0,023. 0,023. Sí, sí. ¿No Eso. sería mejor reemplazarlo directo allá en la fórmula, en la raíz cuadrada?
para que Lo salga. pongo aquí para que cuando yo les pase este PDF, en caso de que uno de tus compañeros no vea el video, o Sí, porque a sí, veces sí. uno queda en grabar, digamos, no lo envíe hace rato, entonces ya más o menos se ubican de dónde saqué ese número. Sí, sí. Porque si lo pongo directo, luego me mandan al primado, auxilio, ¿de dónde salió esto? Y tengo que explicarles nuevo. Entonces, ¿cuánto salió aquí? 23, 0,023. Ya. 0,023 segundo cuadrado sobre pulgada. Lo voy a borrar de aquí arriba. Ya, aquí estamos muy bien. Esta libra con esta libra se va, pulgada con esta pulgada se va. Y este solamente, ojo, tomando en cuenta las unidades, 1 sobre segundo cuadrado con la raíz se va a convertir en ¿cuánto? En Radian. segundo, En segundo, abajo, ¿no? Con el denominador. ¿Y esto cuánto le sale a la raíz? 3,29 segundos sería. 3,29 Segundo. 1 sobre segundo. Y como estamos hablando de una velocidad, 10.36. Sale 10,42. Sí, sale 10,42 sale. 10,42. Sí. Sí. Sí, sí. Ya. 10,42. Ahora que les decía, como estamos hablando siempre, aunque no parezca radianes sobre segundo, porque estamos hablando de velocidades angulares de movimiento oscilatorio, entonces siempre la unidad de la velocidad angular va a ser radianes sobre segundo, ¿no? Que coincide con las unidades que estamos trabajando. ¿Qué fue el que respondí? Zurduy. Yo igual respondí 10.42. Ya, ¿te nombre entonces? Mamani Martínez. Mamani Martínez. Bueno, No sé si hay dos Azurduy y Auxi, por si acaso Pablo, Azurduy y Pablo. Ya. Vayamos abajo, ya tenemos la velocidad angular y procedemos a reemplazar en la primera, ¿no? Que va a ser en la velocidad, perdón, la amplitud máxima cuando la frecuencia forzada del sistema sea de 5 radianes. Tenemos el dato de constante elasticidad, tenemos el dato de la frecuencia natural, que ya lo pillamos, nos lo da aquí para una frecuencia forzada de 5 radianes sobre segundo, y también tenemos la de la fuerza externa que va a actuar sobre él, que es de 3 libras. Entonces lo único que hacemos es reemplazar datos, ¿no? PM aquí es de 3 libras. Todo esto sobre... perdón. Sí, 3 libras. Constante de 30. No es adentro. ¿Cuánto era la constante? 2,5 libras sobre pulgadas. Todo esto dividido 1 menos la frecuencia, de este caso forzada de 5 radianes sobre segundo. Todo esto dividido, frecuencia natural del sistema nos salió 10,42. Radianes sobre segundo igual. Todo esto elevado al cuadrado. Donde al final, ¿qué va a quedar? Libras con libras se me va a ir. Ahorita me va a dictar, muchas gracias. Y me va a quedar solamente pulgadas, ¿no? Pulgada. ¿Cuánto me decía? 1,5 sale. No sé si le... 55. Sí. Ya, muy bien. Pulgadas, ¿no? 1.56 redondeado. Ya, Sí. 1,5. Reemplacen lo mismo ahora para esta vez la misma fórmula que va a cambiar porque esta vez nos pide ya la amplitud máxima con la frecuencia forzada sea de 10, perdón, velocidad forzada sea de 10 radianes sobre segundo. Entonces lo único que van a hacer es cambiar en esta parte de aquí. En vez de 5, 10. ¿Cuánto va a salir para el inciso B? Directamente. 15.19. 15,19. ¿Ya? ¿Qué nombre? Salazar. Bien.
Salazar. Dime. Y eso sería perdón. Para el ejercicio de una frecuencia forzada, la verdad que el anterior, bueno, hace 2 semestres preguntó uno similar de forzada, porque para el teórico ya le dije, le voy a meter ¿Qué me sale una 19,73? 19,73. No, Sí, sale eso. 15,19. Está mal eso. 3 sobre 2,5, todo esto dividido entre 1 menos 10 sobre 10,42, todo esto elevado al cuadrado. Esto no es. Sí, está bien ese resultado. Sí, sí, está bien, no. Ya, perfecto. Ya, ahora sí, les decía, para el examen teórico, esta es una pregunta que sí que no se preocupen, como esta es una fórmula muy larga, no les va a entrar para la parte práctica. Yo se lo estoy poniendo, va a ser el último ejercicio que vamos a hacer para que sepan cómo se resuelve, pero concéntrense que en el caso de que entre parte práctica solamente van a tener un ejercicio de vibración forzada o amortiguada, pero no ambos. Y no son Valeria, largos. ¿en ¿Sí? el primer examen entra hasta vibraciones mecánicas o solo hasta dinámica? Eso varía. Y este este semestre, él me dijo que sí iba a entrar hasta vibración mecánica, porque los anteriores semestres él estaba avanzándolo hasta dinámica y vibraciones entraban en el segundo parcial. Pero él ya me dijo que iba a entrar hasta vibraciones, por eso yo estoy avanzando hasta vibraciones, para que la próxima clase justo nos dé para la clase de repaso y estemos ahí bien. Este semestre sí va a entrar vibraciones. Por eso le digo, pregunta segura de examen que puede entrar es la deducción de una vibración amortiguada forzada. Ya, gracias. Bueno, vamos con la siguiente. El otro tipo que le dije de vibraciones que entra, pues es la de vibración amortiguada. Bueno, ¿qué quiere decir amortiguada? Porque en realidad todas las vibraciones son amortiguadas hasta cierto punto, les digo, ¿no? Un tipo de amortiguamiento de interés especial, que es algo que a él le gusta mucho y lo van a ver en mecánica de fluidos, si es que lo llevan con él. Igual lo van a ver con el otro ingeniero Guarachi, creo que lo da. El amortiguamiento viscoso ocasionado por fricción o rozamiento de un fluido, que esto generalmente lo ven son los amortiguadores, ¿no? A velocidades bajas y moderadas. Entonces, para cualquier sistema amortiguado, ustedes siempre van a tener un factor de amortiguamiento, que el factor de amortiguamiento se va a definir como la constante de amortiguamiento y entre la constante de amortiguamiento crítico. La fórmula de la constante de amortiguamiento crítico va a ser la que tienen aquí. La velocidad forzada del sistema que le pone WD va a ser igual a la velocidad natural por la raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. La fórmula general para la amplitud va a ser, la amplitud máxima va a ser igual a la raíz de la derivada del desplazamiento más el factor de amortiguamiento por la velocidad natural del sistema, por el desplazamiento, todo esto elevado al cuadrado, más el desplazamiento por la velocidad forzada al cuadrado sobre la velocidad forzada al cuadrado. Entonces, el amortiguamiento viscoso que ustedes van a tener siempre se va a caracterizar por fuerza de fricción que van a hacer que la oscilación de nuestra partícula se vaya reduciendo mucho más rápida y a mayor escala que cuando es reducida por fuerzas de fricción del ambiente natural. Porque esta vez nosotros estamos induciendo a un frenado más paulativo, ¿entienden? Que va a ser directamente proporcional y opuesta a la velocidad del cuerpo en movimiento. Y hay 3 casos que, a ver si alguno, no sé, está en circuito 2, por si acaso, lo va a ver, es muy similar. Si han avanzado circuito 2 o está en circuito 2, que son el caso de amortiguamiento sobreamortiguado o amortiguamiento fuerte, que va a ser cuando la constante, si no me equivoco, constante de amortiguamiento va a ser mayor a la constante de amortiguamiento crítico. Luego está el amortiguamiento crítico, que es cuando la constante de amortiguamiento es igual al amortiguamiento crítico.
crítico, y el caso subamortiguado o amortiguamiento débil, que va a ser cuando la constante de amortiguamiento es menor a la constante del amortiguamiento crítico. Y estas son sus fórmulas de su distancia con respecto al tiempo para cada caso, que es solamente reemplazar, ¿verdad? Y vamos a hacer ahora para una vibración amortiguada. Vamos a hacerlo un poco más rápido. La mayoría está en circuito 1, si no me equivoco. Sí. Tenían una aceleradora guía con calcetina. Sí. Ya vamos a tener, no lo voy a tener mucho tiempo para ver si pueden entrar o no, porque la verdad esto ejercicio práctico, siento que no les va a meter, porque no tiene tiempo la verdad para tomar los exámenes y no le gusta corregir muchos exámenes. Pero como les digo, no se olviden, vayan haciendo sus dudas teóricas que tengan para la clase de repaso con tiempo para que así yo lo liste. Entonces, un bloque dice de masa, aquí ya no especifica de 15 kilogramos, se sostiene mediante el resorte K, o sea, nos está dando su constante de elasticidad, 100 newtons sobre metro, y el amortiguador, constante de amortiguamiento, de 10 newtons por segundo sobre metro. Si el bloque se mueve verticalmente hacia abajo, desde su posición de equilibrio, y se suelta con una posición inicial, ya no está dando la posición inicial, M grafique la respuesta del sistema hasta un tiempo de 15 segundos. Entonces ya nos está dando aquí, el ejercicio nos especifica que es una 15 kilogramos, una constante K de 100 newton metros sobre segundo. Se mueve hacia abajo, nos da un desplazamiento sub 0 de 0, ay, te parece un 6, ¿no? 80. Ah, me olvidé de poner la constante. Y el tiempo, ¿no? El tiempo que es de 15 segundos. Ya. Primero que todo, para no estar escribiendo, lo voy a copiar directamente de aquí, si me deja. La fórmula de constante. ¿Cómo lo hago para cortar esto? No. No voy a poder copiar. Voy a tener que escribir. La fórmula de la constante crítica es igual a 2 veces la masa A sobre M. Entonces tenemos el dato de masa, 15, tenemos la constante, 100, tenemos también M. Simplemente va a ser 2, 15. Aparte les voy a hacer el sistema de unidades porque aquí hay un pequeño artificio que hace el libro para que salgan las unidades de lo que es amortiguamiento crítico, que siempre el amortiguamiento va a estar en newtons por metro sobre segundo. Entonces, reemplazando esos datos, ¿cuánto sale? 24.49 salió. ¿24? Sí, punto 49. Acabo de cometer un error y Es 100. es 100, exacto. Para disculpar. Es 100, ¿quién se dio cuenta? Salazar. Ya. A veces se me pasa, chicos, van a disculpar. Pero eso dice que están atentos. 2 por 15 raíz de 100 sobre 15. 77,45. 46 redondeado. 46 redondeado. Ya, muy bien. Ahora les voy a decir newton segundo metro. ¿Pero por qué sale newton segundo metro micro? Bueno, porque aquí tenemos kilogramos. Si solamente trabajamos la parte dimensional de unidades, aquí tenemos kilogramos. Aquí dentro de la raíz, la constante de elasticidad pues está en newton metro. Newton sobre metro. Oh, perdón, no es newton sobre metro. Newton metro. Y aquí tenemos kilogramos. Esto que va a ser igual kilogramo raíz a que es igual el newton. El newton pues va a ser igual a kilogramo metro sobre segundo. ¿Sí? Metro sobre segundo cuadrado, perdón.
metro, kilogramo, metro. Todo esto dividido. Aquí abajo lo voy a poner segundo cuadrado, ¿ya? Por kilogramo, metro. ¿Cierto? Me falta un segundo, creo, de la constante K. Aquí está pues kilogramo, o sea, aquí abajo lo pasé directamente del segundo cuadrado. O sea, que iba a estar aquí sobre segundo y lo pasé aquí al denominador directamente ya. Newton es igual, kilogramo, metro segundo cuadrado, ¿no es? ¿Sí? ¿Cuánto es Newton? Sí, auxiliar, eso es. Sí, ¿no es? Entonces, kilogramo con kilogramo se va, metro con metro se va a ir, y al final este me va a quedar kilogramo, porque con la raíz sobre segundo, ¿no? 1 sobre segundo cuadrado, con la raíz me va a quedar segundo. Entonces, lo que hace el libro es lo siguiente, quiero que tomen atención. Él multiplica y divide sobre segundo, multiplica y divide sobre metro. Voy a irme más acá. Es prácticamente como si no estuviera multiplicando por 1, ¿no? Y al final, ¿qué me da? Me da lo siguiente, quiero cuando ustedes, voy a hacerlo con otro color. Si ustedes toman en cuenta kilogramo, segundo, esto les va a dar kilogramo, metro, segundo cuadrado, todo esto multiplicado por segundo metro. ¿Y esto qué es al final? Newton, ¿no? Y por eso aquí arriba él pone directamente Newton segundo sobre metro, que en realidad son las unidades en lo que debería estar las constantes de amortiguamiento. Y es ahí de donde salen estas unidades, por ejemplo, para que no se confundan a la hora de hacer sus cálculos de unidades y digan, pero a mí me sale kilogramo sobre segundo. Él directamente solamente multiplica y divide por segundo y metro y ya salen las unidades en Newton segundo metro. Ahora sí, una vez que teniendo eso claro, vamos a sacar la constante, el factor de amortiguamiento. ¿Me escuchan bien? Es que están aquí, no sé qué están haciendo y se hace mucho ruido y no sé si me escuchan bien. Te escucho. Ya. Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Así que si ya ven esas unidades de dónde sale, ya saben qué es lo que se hace para que salgan esas unidades. La constante de amortiguamiento que va a ser igual, constante, sub c. Entonces reemplacen directamente los 10 newton segundo metro sobre 77,46 newton segundo metro, que como son las mismas unidades, se simplifica y va a ser un valor adimensional, ¿no? 0,129. 0,129. Muy bien. ¿Tu nombre? Andrade Claros. Andrade. Ahora a ver si alguien se acuerda, estoy agarrando el borrador, de lo que vimos. ¿Qué caso era cuando era el factor de mantenimiento crítico era mayor al factor? Si C sub C es mayor a C. ¿Qué caso era? ¿Vale? Era más. ¿Cuál creen que sea? Primero. Sobre amortiguamiento. Sobre amortiguamiento. Amortiguamiento débil, porque no se tienen que chipar. Esto es lo mismo a decir que el coeficiente de amortiguamiento es menor al
factor de amortiguamiento crítico a decir que el factor de amortiguamiento crítico es mayor al coeficiente de amortiguamiento, ¿no? No se confundan si les cambian este signo. Tienen que tener claro ese concepto. Pero muy bien, amortiguamiento débil. ¿Qué es amortiguamiento débil? Santo. Santo. Entonces, la fórmula que nos daba aquí para amortiguamiento débil son las siguientes, ¿no? Esta más que todo, que es para hallar su desplazamiento, su amplitud. De aquí vamos a ocupar la misma fórmula que, la verdad, para velocidad natural no varía. Se utiliza la misma que ya habíamos aprendido anteriormente. La frecuencia natural va a ser igual a raíz de K, la constante sobre M, ¿no? Tienen el dato de la constante, que es 100, y tiene una masa de 15. ¿Cuánto sale nuestra frecuencia natural? 2,58. Muy bien. 2,58 radianes sobre segundo. No se olviden, ¿no? Y la frecuencia D, cuya fórmula para vibraciones amortiguadas es la frecuencia natural, raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Se lo voy a hacer más chico para que vean cuál era el dato de factor de amortiguamiento. Tienen frecuencia natural, es este acá. Tienen aquí el valor del amor y del factor de amortiguamiento. 2,258. 258. Y unidades radianes sobre segundo. Muy bien. Ahora, ya tenemos la frecuencia natural medio, nuestra frecuencia forzada, y lo vamos a reemplazar en la fórmula, que este ya es un poco complicado. En realidad no es complicado, es largo. A mí me salió 2,40. ¿Hay más que puedo corroborar? Sí, es 2,49. 41. Redondeado. ¿41? ¿Sí? Sí, Sí, 41 redondeado. redondeado. Sí, 41. No era mucho la variación, pero está bien. La verdad que sí tienen razón. A veces cuando uno redondea demasiado, a veces los datos varían. Pero si no tienen un rango de desviación demasiado grande, porque ya han avanzado teoría de errores, el ingeniero no se molesta mucho. O sea, no les pone mal. En realidad no todos tienen que tener la misma respuesta. A veces uno toma más decimales que otro. De hecho, es peligroso si todos tienen la misma respuesta, porque no sé si han escuchado que mecánica de fluidos les anuló el segundo parcial a 11 estudiantes porque tenían exactamente los mismos decimales. Entonces, no importa, uno toma más que otros menos. Si no tiene un rango demasiado grande de desviación, él lo toma como bien. Está al cuadrado más este sí que va a estar largo. Esta fórmula traten de llevarlo en su formulario para que las tengan listas y solamente sea reemplazar. Y para que no se pierdan, les estoy copiando esta fórmula de aquí, que habíamos dicho que era para casos amortiguados y para el caso de amplitud. Entonces, el desplazamiento, la derivada, aquí tengo un puntito. La derivada de, primero, antes que me salte, para que no los chicos me estén saltando mucho. El desplazamiento que nos había dado era de 0,08 metros. Entonces, la derivada de una constante, que en este caso es nuestro desplazamiento, es ¿cuánto? 0, ¿no? Entonces, voy a hacer chico el ejercicio para que lo reemplacen directamente. Tenemos ya el dato del factor
de amortiguamiento. Tenemos el dato de la frecuencia natural. El desplazamiento es, esto se lo voy a poner un poco más grande, que es de 0,08 metros. Todo esto elevado al cuadrado, no se olviden, más el desplazamiento a través de 0,08 metros, la velocidad forzada del sistema, eso nuevamente al cuadrado, y todo eso dividido entre la velocidad forzada del sistema al cuadrado. Tienen todos los datos. Reemplacen y el que me lo diga, me lo dicta y me dicta su número. A mí me salió 0,08. 0,08. ¿Tu nombre? Mamani Martínez. Mamani Martínez. Ya. Listo. Ahora ya tienen XM, tienen... Lo único que van a hacer en este tipo de ejercicio puede reemplazar, ¿no? Te voy a explicar aquí. Para el caso subamortiguado, y nos pedía hallar eso, la respuesta para un tiempo, para su desplazamiento, ¿no? Para un tiempo de 15 segundos, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Este E o XM, como les digo, solamente van a reemplazar los datos, las constantes, los desplazamientos, y reemplazan, porque tienen la masa, tienen las constantes de amortiguamiento, tienen la velocidad forzada. Lo único que reemplazan es reemplazar el tiempo y lo van a dejar en función de las constantes, porque eso es un dato que tiene que dar el ejercicio. Si no se los da, lo dejan en ese número de funciones. Y esta es la respuesta. Lo único que tienen que hacer es reemplazar de acuerdo a los datos que ya hemos encontrado, que va a ser el mismo paso igual para todos los casos, pero que, claro, para sobreamortiguado va a variar, su desplazamiento va a ser esta, para amortiguamiento crítico su desplazamiento va a ser este, y para caso subamortiguado pues va a aumentar un poco más. Y en todo van a tener siempre los datos de velocidad natural, tiempo. Este R es cuando tengan, o sea, características reales, o sea, números imaginarios, pero dudo que les meta esta. Y eso es todo lo que tienen que hacer para el caso de amortiguamiento viscoso. Ahora vamos a ir con vibración amortiguada y forzada. Una pregunta de examen que no está muy clara en su apunte es la resonancia. Y quiero hacer hincapié en esto porque la verdad es un tema que a él le gusta mucho. Y puede ser una resonancia. Está aquí, se ponen acá. Entonces, la resonancia, quiero que sepan bien, es cuando la frecuencia forzada que nosotros le aplicamos a un cuerpo coincide con la frecuencia natural del sistema en el que está. Llega un punto en que ambas llegan a un punto, o sea, se sincronizan y se elevan al infinito. ¿Y qué quiere decir que se elevan al infinito? Como nosotros estamos trabajando piezas mecánica racional, les expliqué al inicio de la primera clase, son cuerpos rígidos, sólidos, los que estamos estudiando. Ya en fluidos van a llevar una extensión a lo que son los fluidos, como los gases y los líquidos, pero en este punto estamos solamente netamente sólidos. Al ser sólidos y al estar sometidos a una fuerza de resonancia en la que ambas frecuencias van a coincidir, hacen que el cuerpo colapse. Y aquí me voy con colapsar. Y esta es una pregunta que tengan muy clara, porque si ustedes la saben responder, le va a poner muy bien en el examen. Y de hecho tenía un video aquí preparado porque de verdad es muy importante y sucedió que es en Estados Unidos
el caso más conocido del error de ingeniería sin tomar en cuenta el sistema de resonancia aplicado a estructuras rígidas y los desastres que puede llegar a ocupar, y fue en el puente de Tacoma. No se escucha. Sí, ahorita veo. Mayo de 1940, el volumen del video. Pero más o menos quiero que vean cómo están construyendo el puente, diseñan la estructura, todo, trabajan. Esto es importante porque ustedes como ingenieros tienen que tomar siempre en cuenta este tipo de situaciones, especialmente en la construcción de piezas mecánicas que están sometidas a vibraciones porque están en movimiento. Entonces, ahí están grabando el puente, ¿no? Cuando lo están inaugurando, cuando lo están haciendo. Y quiero que vean esa ondulación. Y va a llegar un punto en esa situación, en ese momento, el puente llegó a coincidir con la vibración del viento a la que estaba siendo sometido. La tensión llegó al punto en que se igualó a la frecuencia forzada del cuerpo del puente. Y van a ver cómo, y que ni un cuerpo rígido soporta cuando llega a ese punto de resonancia. Y es por eso que es muy importante la implementación de amortiguadores en los sistemas vibratorios. Ahora imagínense, si eso le pasó a un puente, a una estructura rígida, en la que se invirtió demasiada material, dinero, no solamente puso en riesgo la vida, la inversión de las personas, sino el riesgo de la vida de las personas que estaban circulando ahí. Cuando ustedes tengan que diseñar una pieza o algo y va a ser sometido a fuerzas de movimiento vibratorio, es importante que siempre tengan en cuenta este tipo de situación. Entonces, eso la verdad que fue una de las partes que a mí más me gustó, por eso creo que a él también le gusta mucho, por eso el tema de vibraciones. Entonces, eso es algo que quería mostrarles para hacer un poco más didáctica la clase, y en este ejercicio vamos a ver la diferencia entre usar o no amortiguadores. Y con eso cerramos la clase. Un motor, dice, de 15 kilogramos se sostiene mediante 4 resortes. Aquí en el dibujo no lo muestra, pero quiero que tengan en cuenta que son 4 resortes. Cada uno con una constante igual a 45 kilonewtons por metro. El desbalance del motor es equivalente a una masa de 20 gramos ubicada a 125 milímetros del eje de rotación. Bueno, esto es un ejercicio que si alguno de ustedes está cuando van a hacer máquinas alternadoras con el ingeniero Alvarado, también lo van a ver, en sistemas rotatorios de motores, también se avanza esto. Entonces, si el motor está restringido a un movimiento vertical, determine la amplitud de la vibración del estado estable del motor a una velocidad de 1500 revoluciones por minuto, suponiendo A que no se representa amortiguamiento, y suponiendo B que el factor de amortiguamiento es 1,3. Entonces, por el primer caso vamos a estudiarlo, digamos, sin amortiguadores, el sistema natural vibratorio tal como es. Y en el segundo ya le vamos a poner una amortiguación con un factor de 1,3. Y vamos a analizar la dimensión de la amplitud máxima que van a alcanzar en ambos casos. Ya vamos a terminar, no seguro. La frecuencia, vamos por el primer paso. Siempre, generalmente empezamos con esto, ¿no? La frecuencia natural del sistema, que va a ser igual acá sobre la masa. A ver, aquí, ¿cuánto va a ser K? ¿Tienes una idea?
¿vale? Va a ser 4 veces 45 por 10 a la 3, porque está en kilonewton, nosotros lo vamos a poner en unidades del sistema. ¿Cuánto sale eso? $109,54. Muy bien. ¿Andrés? No. Manny Martínez. Manny Martínez. Martínez. Entonces, ojo, vamos a seguir con el siguiente caso. Ya les había mostrado más adelante la fórmula, pero en los anteriores casos, la verdad, la fuerza externa nos lo estaba dando como dato directo, en este caso no nos lo da, pero nosotros entendemos que la fuerza externa, que aquí lo representa como PM, pero quiero que tengan en cuenta que es una fuerza, que va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Como en este caso estamos hablando de velocidades angulares, la aceleración normal, si ustedes recuerdan en física 1 y física 2, y me acuerdo que una vez uno de sus compañeros me preguntó por qué no tomamos en cuenta la aceleración centrífuga o la aceleración centrípeta en vez de aceleración normal o tangencial, pues aquí lo van a ocupar, porque aquí es algo que sí se ve, y la aceleración normal para un movimiento rotatorio va a ser igual a la radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos la masa que es de 20 gramos, pero cambiados al sistema internacional, siempre pensando en las unidades, va a ser de 0,2 kilogramos. El radio, que va a ser de, nos dijo, de 1,25 centímetros, 125 milímetros, que es igual a 0,125 metros. Y la velocidad final, ¿no? Que en realidad esto es como la velocidad final que forzada que estamos dando, perdón, la excitación forzada del medio que estamos teniendo es de 1500, ¿no? 1500 revoluciones por minuto. Pero esto no está en sistema internacional. ¿Cómo lo transformo? Así, 2 pi radianes, que es lo que da, porque revolución por minuto es la vuelta que da por minuto, ¿no? Va a ser igual a una revolución por un minuto, va a ser igual a 60 segundos. Porque lo voy a poner de otra forma para que no se chepen. Y aquí es 1500, no 150 revoluciones por minuto. Minuto con minuto se va, revoluciones con revoluciones. ¿Y cuánto me queda? 50 me salió. ¿Cuánto? 157,8. 55. Ya. 08, perdón. Ah, 0,8. Eso es. Y aquí tienen entonces, esto tiene que estar, no sé, por el cuadrado, me olvidé, 0,02, veamos por 0,125 su micrófono aquí. Y esto, la velocidad, o sea, forzada, 157,08 al cuadrado, ¿no? Y me dictan directamente la fuerza. Me salió 123,37. 123. 61,68 me sale. Sí, igual a mí 31,68. 61,68 son Sí. números. Andrade. Andrade, ¿qué más? Claro. Carlos. ¿Carlos? Carlos Ortiz. Ortiz, Carlos. Ah, ya, ahora sí, Andrade y Ortiz, Carlos. Carlos. Ya. Muy bien.
Ya tenemos entonces PM y lo único que vamos a hacer es pues reemplazar para la primera fórmula que nosotros ya hemos aprendido de sin amortiguamiento, que es XM, porque nos pide ya la amplitud para con amortiguamiento y luego digo sin amortiguamiento y luego con amortiguamiento, va a ser igual a PM sobre K, todo esto dividido 1 menos pasada todo esto al cuadrado. Entonces si yo hago más chico esto y con otro color se los marco, tenemos la fuerza, ya la habíamos pillado, tenemos la constante, no les puse aquí el dato de la constante, así que está, pero lo voy a escribir aquí a un costado para que sepan. La constante K dice que es de es 4 porque son 4 resortes. Entonces K va a ser igual a 4 veces, entre paréntesis, 45. Ay, no, voy a tener que poner uno más chiquitito. Por 10 a la 3, porque nos dio en kilonewtons. Aquí tenemos newtons. Metros. 4 porque nos dice que son 4 resortes y todos de 45 por 10 a 3, ¿no? Tenemos la constante, tenemos la frecuencia forzada, que aquí está, y la frecuencia natural, que también ya la tenemos. Todos están en sus unidades correspondientes. Aquí me voy a poner kilogramos por metro sobre segundo es igual a newtons. ¿Y cuánto suele haber la amplitud sin amortiguamiento? Aquí me salió 3,42 por 10, 0,4. 3,42 Por 10 menos 4. menos 4 es un número muy pequeño. ¿Vale? Ahora vamos a hacer para el caso con la amortiguación. Y vamos a ver, quiero que vean esta última conclusión y termina la clase. Pues para la amortiguación tenemos la siguiente fórmula, ¿no? Que era M sobre K, que está aquí arriba, esta sí la puse, la voy a trasladar aquí abajo. Esta es la fórmula cuando tenemos un sistema vibratorio amortiguado forzado, o sea, ambos. Aquí está. No la voy a escribir mejor, aquí ya lo voy a poner directamente y lo voy a terminar. Ahí. Ahora sí. Ahora, la amplitud sobre la fuerza externa a la que estoy siendo aplicada sobre el coeficiente de elasticidad resorte va a ser igual, todo esto, 1. Esto es en caso de que el ejercicio le dé la elasticidad cuasi estática, pero no se nos da, así que esta parte de aquí, por el momento vamos a ignorarla. Olvídense de esta. Aunque también es una relación de que la elasticidad cuasi estática del sistema vibratorio va a ser igual a la fuerza externa aplicada por el coeficiente de elasticidad del resorte. Pero por el momento en este ejercicio no lo vamos a ver. Entonces todo esto sobre la raíz de 1 menos la velocidad forzada del sistema sobre la velocidad natural al cuadrado, raíz cuadrada. Tenemos los dos coeficientes. Coeficiente crítico. Entonces, para hallar la amplitud lo único que tenemos que hacer es pues trasladar aquí, ¿no? Sobre acá. Ahora, y tenemos los datos, verifiquemos eso. Tenemos PM, lo tenemos. Tenemos K, sí, lo tenemos. Frecuencia forzada, frecuencia natural, también lo tenemos. Y si no me equivoco, aquí tenemos el amortiguamiento y el amortiguamiento crítico. Si responden esto, les juro que les pongo 5 puntos ponderados, bueno, hasta 10 en su práctico final. Porque esto es, o sea, es lo más importante. ¿Nadie? ¿Puedes acercar a la pregunta? No lo veo bien. Ya. ¿Tenemos estos datos? O sea, el amortiguamiento crítico, o de dónde reemplazar,
o tenemos que encontrarlo. Hay que encontrar. Hay que encontrarlo. Encontrar. Sí, encontrarlo. ¿Están seguros? ¿No quieren leer por si acaso el enunciado? Sí, No eso. sé. Eso, a ver. A ver, les doy un minuto para que lo lean bien. ¿No? A ver, ya, si les muestro la respuesta yo no voy a decir. Aquí era Mostrarlo. igual, aquí era igual el coeficiente de amortiguamiento con el coeficiente, o sea, la constante de amortiguamiento crítico. Sí la teníamos, esta ahí. ¿Qué era? 1,13 creo. Por ahí. Exacto, era el factor de amortiguamiento. Entonces yo no necesitaba, la verdad, el dato del amortiguamiento sobre el amortiguamiento crítico si yo tenía mi factor de amortiguamiento, ¿no? Que prácticamente esto era el factor esto. Entonces no necesitaba encontrarlo, ya directamente lo tenía de manera directa. Y en caso de que me hubiera dado cada uno de estos por separado, o solamente esto, porque igual ya les mostré cuál es la fórmula para hallar el amortiguamiento crítico, 2 veces la masa por raíz cuadrada de K sobre M, igual podían hallarlo, pero aquí directamente ya lo tenían, el ejercicio se los planteaba. Pues se perdieron 10 puntos ponderados. Ahora simplemente reemplacen. Y aquí iría 1.3. 1.3. Otra pregunta más. Otra. No, esa era Es que espera hasta que avancemos con el ingeniero, pues si vamos a saber la fórmula ya. reemplacen. ¿Cuánto sale? A ver, con amortiguamiento. Ojo, esta es la amplitud ya con amortiguamiento. Y esta sin amortiguamiento. Si saliera un valor negativo, ¿qué pasa? El negativo solamente te indica el sentido. Si vos estás tomando tu movimiento de oscilación a la hora de graficar, o sea, porque tenés un eje de referencia, ¿no? Aquí. XM. Voy a ir al principal, que es más fácil. X, que es la amplitud. Si te sale negativo, significa que está yendo hacia arriba. Para este sentido de referencia, donde arriba es menos XM y abajo más XM. Solamente te indica el sentido de tu magnitud donde estás sacando. ¿Nada? Me creo. Ortiz, tu micrófono. En los 5. ¿Coma 5? ¿No era la respuesta? No sé si me estaban dictando el resultado. Al principio una raíz, ¿no? Esta de aquí sí, esta es una raíz. Ah, mira, todo bien. Esta es la
la raíz la voy a hacer con otro color para que no se confunda con la rayita. Aquí me olvidé algo. Aquí este está elevado al cuadrado. O sea, y todo esto, ya, o sea, esto aquí está elevado al cuadrado, ¿no? Y todo esto está elevado al cuadrado. Ya. Aquí me quedo. 8.85 por 10 a la menos 5 más o menos. 8,85 por 10 a la menos 5. Sí. A mí me salió 9,2 por 10 a la menos 6. ¿Hay más? Entre esos dos valores. ¿Hay más? Y aunque está mal, 8,83 me salió. 8, exacto, 8,83 y nada. 88, 82. 82, así. No, redondeando sería 8,84 entonces. Por 10 a la nada, pero. Por 10 a la menos 5. Y el otro chico que me dijo por 10 a la menos 5 o que la menos 6, pues. A mí me sale 1,003 por 10 a la menos 5. Ya. Tenemos 3 que eran con 8, pero uno por 10 a la menos 6 y otro por 10 a la menos 5, y ahora tenemos uno. 8.85 más o menos. El Por 10 a la menos. 157 es 157,08, ¿no? Sale 13,89 por 10 a la menos 6. Y A el ver, otro igual. Sí, 0,8. Pero esos eran valores pequeñitos. A ver, lo voy a calcular yo para que no nos quedemos con duda porque sacamos varios valores. A lo mejor porque la fórmula es muy larga y también yo me pasé los datos se ve muy mal, ¿no? Voy a meter ahorita la calculadora y a ver quién tenía razón y el que coincidió conscientemente me dice si puede ser. A ver, entonces 0,0088, que equivaliendo 1, 2, 3, 4, 5, sería 8,8 por 10 a la menos 5. ¿Quién me dijo ese? Hubo uno que me dictó este, ¿verdad? Yo sí. ¿Nombre? Creo que fueron 2, pero igual. ¿Quién? Éramos dos. Lo que Ya. hice. ¿Ya? ¿Quiénes son los chicos de TT? Salazar. Andrade. Salazar y Andrade, ya. Ya, y bueno, se ven, o sea, ven la magnitud, ¿no ve? Con lo que se diferencia en un sistema que no está con amortiguamiento y cómo se llega a reducir, o sea, demasiado ya el sistema con amortiguamiento, con un amortiguamiento de 1,3. Ojo, porque hay amortiguamientos mucho más grandes para sistemas más, con una vibración más amplia. Entonces, aquí la conclusión es necesario poner amortiguamiento a los sistemas o aparatos vibratorios siempre. Y eso sale todo, chicos. Esto es vibraciones. Le voy a mandar la... bueno, chico, compañero, por favor, que me está haciendo el favor de grabarla, la manda al grupo. Sí, sí. Y este PDF se los envío despuésito. Si alguien tiene una duda, ¿sí? Así con Rayago, mándelo para Auxi, por favor.
¿Qué cosa? O Este sea, PDF. resuelto, sí, así como está ahorita. Siempre lo mando después de cada clase. Este mismo PDF en el que hacemos lo reenvío. Al menos yo sí lo envío. No sé si con los titulares. Ya está bien, gracias. Bueno, si nadie más tiene una duda, entonces... Yo tengo una consulta, Auxi, sobre el práctico, sí, de dinámica. Ya, Bueno, quería ok. preguntar más que todo, ¿hay alguna posibilidad que el ingeniero lo postergue para el martes, si le decimos? ¿O cree que Sí, se moleste? no. ¿Cuándo se los dio ese práctico? Dependiendo también, porque ¿hace cuánto se los dio? Hace Eh, harto. Creo que la semana anterior, justo cuando terminábamos de presentar el anterior, el de movimiento relativo. Y él todavía sigue con dinámica, ¿no? Porque el movimiento Sí, relativo sí. es parte de dinámica. Entonces, sí, sí les va a dar, si ustedes le hablan bien, o sea, entre toditos dicen, por favor, ingeniero, disculpe, debido a que todavía no estamos terminando dinámica y bueno, quisiéramos pedirle por favor un poco más de tiempo para terminar el práctico de dinámica. Porque mientras él no termina el tema, él les da, o sea, es permisible en esa parte. Y así él terminó el tema y ya pasó bastante tiempo, no se los va a mover. Pero él generalmente hace esto como para que ustedes vayan trabajando en su práctico. Y él después ya lo posterga. Pero si ustedes le dicen, lo va a postergar, tranquilo. Si sigue dentro del tema. Ok, gracias. Eso. Entonces, no se olviden. Les voy a avisar si me dice algo al respecto. Y si no, vayan enviando sus dudas que tengan al grupo antes de la clase de repaso, ¿ya? Porque la próxima clase ya es solamente repaso y de ahí ya saben cómo quedamos. Espero que aquí esté la mayoría de que pasó en la primera. Paralizamos la auxiliatura hasta que den su parcial. Ahí, a menos que el primer parcial se retrase mucho, ya recién retomaríamos, yo le avisaría con tiempo para empezar con dinámica de un sistema de partículas. Pero mientras tanto ya les dije, no sirve nada que yo siga avanzando y que ustedes todavía estén estudiando para la primera parte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ya. Entonces, se cuidan, chicos. Hasta luego. Chao, auxiliar. Hasta luego. Chao, se cuidan. Cuidado. Luego, hasta luego.